que nos hable de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo, Señor, a lo que quieres plasmar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Aleluya. Hay un texto paralelo a este que viene en Proverbios, en el capítulo 10. Y, y del verso 22 dice así. Si lo quieres poner, Isaac, Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade que con ella tristeza. Cuando la bendición de Dios viene sobre nosotros, nos enriquece y no añade. Si tú tienes problemas, si tú tienes angustias con algunas cosas de tu vida, significa que no está añadiendo Dios. ¿Ok? Tienes que ver con esa perspectiva. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Pero pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Es interesante que en este capítulo este que acabo de leer es un capítulo, es un versículo paralelo que significa que está hablando de lo mismo y nos aclara algunos puntos, ¿verdad? Pero lo que Jesús nos está diciendo es de que Él antes ha dado una lista. Yo pensé, bueno. Dios Jesucristo nos ha dado una lista de mandatos como si fueran los 10 mandamientos, pero son mandatos directamente de Él, ¿verdad? Que no tienen que ver con los 10 mandamientos, sino que tiene que ver con algo más práctico para nosotros. Tiene que ver con nuestra vida espiritual. ¿Ok? Los 10 mandamientos nos dicen, haz esto o no hagas esto. ¿Sí? Aquí Jesucristo nos está dando una lista de todas las posibilidades que tenemos y que debemos de ir implementando para poder ser un hombre y una mujer prudente. Porque el que los oye y las hace, Jesucristo nos compara con una persona prudente. Inicia esta lista en el capítulo 5 de este mismo libro de Mateo. Y habla primeramente del sermón del monte o de las bienaventuranzas. No vamos a hablar del contenido de las bienaventuranzas porque esta sección es mérito de 3 sermones mínimamente. Por lo tanto, solamente vamos a dar un repaso para irlo asimilando, para irlo viendo. A lo mejor en un futuro tomamos esa parte para irle explicando el contenido poderoso de las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo. Pero habla de que bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Qué raro, ¿no? Todo el mundo le andamos sacando a llorar, ¿verdad? Pero es una bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, no los mensos, los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por esta frase mataron a Colosio. ¿Sí? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, somos pacificadores, hermanos. En conflictos, en situaciones, nosotros siempre debemos de buscar la paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperaren y
nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es muy importante, mintiendo, ¿verdad? Porque hay algunos que hablan de nosotros, pero con toda la razón. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así ah, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y luego empieza a hablar sobre la sal de la tierra. La sal no es otra cosa sino el sentido de que si un motivo de sabor a este mundo tiene esta vida, es precisamente el ser hijo de Dios. Nosotros somos la sal, es lo que le damos sabor a este mundo. Y es los que contenemos la corrupción que está sucediendo en el mundo. Somos la luz, dice el verso 14. Y la luz tiene que ver con ser transparentes, con ser a unas personas que nosotros no nos da miedo ni nos, ¿cómo se dice? No nos amedrentamos ni nos andamos ocultando de lo que nosotros somos, ¿sí? Como hijos de Dios. Debemos ser la luz. La gente debe ver nuestros hechos para que pregunten. Y si alguien pregunta, dice la Escritura que lo único que nosotros debemos de responder es lo que Dios ha hecho por nosotros. Habla sobre Jesús y la ley, que Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Por medio del sacrificio de Cristo, los hijos de Dios cumplimos la ley. Habla también sobre Jesús y la ira. ¿Nos airamos nosotros, hermanos? ¿Verdad que sí? Bueno, hay un mandato sobre la ira. Airaos, pero no pequéis. A los labios de Jesús es muy bonito y muy sencillo, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Bueno, ya hablamos mucho sobre eso algunas veces, que quiere decir que tenemos la capacidad de procesar las sustancias químicas que el cuerpo da para provocar esa ira, pero tenemos el poder espiritual en nosotros para controlarla y entonces no agredir a nadie, no perjudicar a nadie. Eso es no pecar, que nuestro ser interior que está ingobernable, dice un hermano, ¿verdad? O que está fuera de sí, venga y traiga consecuencias a los demás. Pero sigamos, habla sobre Jesús y el adulterio. No habla sobre todo el sistema, pero habla sobre el adulterio y habla, cuando hablamos del adulterio, habla precisamente de lo que sucede cuando uno cae en una situación así de adulterio, de fornicación. Ya lo vimos nosotros hace unos miércoles atrás sobre este tema. Y es importante entender que perjudica a la persona, a la pareja, a la familia, que no es algo donde no pasa nada. Es trascendente tanto físico como espiritual, y por eso Jesús habla sobre esto. Jesús y el divorcio no es algo que debemos nosotros de tomarlo como algo que tiene que suceder, sino al contrario, cuando dos personas entran en un proceso de divorcio, se llevan parte de la otra persona a donde quiera que vayan y jamás se deshacen de esa parte, tanto que causa traumas y causa actitudes, acciones que no ayudan a llevar una vida en paz. Habla sobre los juramentos, ¿verdad? Que no juremos en vano, o sea, que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por absolutamente nada, porque no tenemos la obligación de jurar. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Nosotros a veces, hermanos, como que queremos quedar bien con alguien.
Y eso nos lleva a nosotros te juro que tratando de convencer a la otra persona. Pero no debe ser así. Nosotros no debemos usar esa muletilla para tratar de convencer o de que nos tengan confianza, sino que si dices sí, sigas con tu sí. Y si dices no, sigas con tu no. Y la otra persona se va a dar cuenta, sin decir otra cosa, que la determinación que hay en tu corazón es correcta y adecuada, principalmente si va de acuerdo a la palabra de Dios. Habla también sobre los enemigos. Hermanos, es importante saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestros enemigos. Y el mandato es ama a tu enemigo. Así es que si tú odias a alguien, si tú tienes rencor contra alguien, si alguien te sacó de quicio, si alguien te causa problemas, dice que le ames. Son palabras de Jesús. Ámale. No significa que te vas a dejar. Escucha bien lo que te voy a decir. No significa que te vas a dejar. No significa que te vas a poner de pechito para que haga contigo lo que aquella persona que te está perjudicando te destruya. No, sino que cuando tú amas, perdonas y te liberas, lo primero que sucede es liberar tu vida. Te liberas y entonces puedes tener una conciencia, una idea, una paz en tu corazón para tener la actitud correcta hacia las demás personas, que de ninguna forma lleva la idea de ser agresivo y mucho menos despectivo, sino al contrario, hay que vencer el mal con el bien. ¿Okay? Luego sigue hablando ah, sobre las limosnas. Las limosnas, hermanos, no es lo que nosotros a veces nos imaginamos. Las limosnas son las ayudas que les damos a otras personas. ¿Sí? Es un acto de la entraña nuestra de misericordia. Es como cuando nosotros vemos a alguien y le digo esto porque experimentamos eso. No con cualquiera nos pasa así, ¿verdad? Sino que hay veces que vemos una persona y como que nace un acto de misericordia hacia aquella persona. Y entonces tratamos de ayudarla, ¿sí? A eso se le llama limosna, ¿ok? Un acto de misericordia, que no tiene nada que ver con tus ofrendas ni con tus diezmos, tiene que ver con la ayuda al prójimo, ¿ok? Y aquí habla Jesús sobre esto y nos habla que, que las buenas obras son tomadas en cuenta, no para nuestra salvación, sino para nuestro galardón. También habla sobre la oración. Es importante que dentro de todo lo que nosotros hacemos, la oración esté incluida. Ya hemos hablado mucho sobre la oración, el poder que tiene la oración, la trascendencia que tiene la oración. Es más, hemos llegado a la conclusión que es lo único más importante que debemos enfocar nuestra vida, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Y Jesús aquí lo deja muy claro, ¿verdad? Y nos enseña a orar. Habla sobre el ayuno. ¿Tú estás ayunando, hermano? ¿Ayunas en tu vida? Porque cuando yo no practicaba el ayuno, yo pensaba que si dejaba de comer una hora del día, no el día, sino una hora del día, yo desayunaba, comía y cenaba. Y principalmente cenar, yo no podía dormir si no cenaba, ¿verdad? Entonces, y pensaba yo que si no desayunaba, me iba a morir. No llegaba yo para mediodía, ¿verdad? O si dejaba de comer, no llegaba yo para la cena. Entonces, por medio del ayuno, Dios me enseñó a que podemos controlar las ansiedades del cuerpo, ¿sí? Que tenemos dominio sobre nuestro cuerpo. Y realmente esa es la esencia del ayuno.
que aprendamos a que el cuerpo no nos gobierne. Entonces es más sencillo vencer las tentaciones. Cuando ayunamos y aprendemos eso, es más sencillo vencer las tentaciones, es más sencillo vencer las circunstancias que nos rodean, es más sencillo ver más allá de lo que tenemos enfrente, y todo eso el ayuno nos ayuda a superar. Así es que por eso es bueno el ayuno, y Jesús habla sobre ello y nos dice que cuando ayunemos no seamos austeros, y usa una palabra muy terrible, como los hipócritas, dice, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y levanta tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre ve en lo secreto, y tu Padre lo que ve en lo secreto te recompensará en público. Algunos, aquí está tratando un asunto muy importante. Algunos aparentamos espiritualidad. ¿Me está escuchando? Algunos como que queremos aparentar espiritualidad. Y entonces cuando están ayunando se ponen de cara triste, de desesperados, ¿cómo pone usted su cara triste? O de mudado, ¿verdad? Este, así como con cara de miseria, ¿no? Como para que tengan misericordia de nosotros, como para que se compadezcan de nosotros. ¿Eh? Que digan pobrecito. Entonces, lo que el ayuno también nos ayuda es de que salgamos de una religiosidad falsa y realmente entremos a lo que es la relación con Dios. Porque el ayuno debe fortalecernos, el ayuno debe levantarnos, el ayuno debe darnos ánimo. Mientras que eso no suceda cuando tú ayunas, significa que tienes que entrar en un proceso espiritual sobre eso. Y entonces ayunar más, hasta que te des cuenta que puedes lograr las cosas. Aquí voy a aclarar esto porque hay veces que las personas toman ideas equivocadas sobre el ayuno. Hermanos, el ayuno es progresivo, no es de no es de la noche a la mañana. Porque algunos dicen, como Jesús ayunó 40 días y 40 noches, yo le voy a entrar. ¿Ah? Y al rato están en el seguro social, ¿sí? Y dicen, ¿por qué, Señor, si yo es algo bueno? Sí, pero eso es algo progresivo. Se debe empezar con un día. ¿Para qué? Para que tu cuerpo se vaya acostumbrando y tú te des cuenta que puedes ir dominando las cosas. Luego otro ayuno de 2 días, otro ayuno de 3 días, ¿verdad? El ayuno es sin alimento y sin agua, pero a partir de los 3 días el agua no es alimento, por lo tanto puedes tomar agua, ¿ok? Y algunos han tomado el ayuno de Daniel, que es comer pura fruta y verdura, ¿sí? Y, y así, pero no es de la noche a la mañana, hermanos, tenemos que ir poco a poco. Ha habido personas que no se han desequilibrado mentalmente, pero sí han entrado en una situación de inanición que, que pues los lleva, por la falta de un entrenamiento, los lleva a una descompensación. Y yo no quiero que le pase eso a usted, ¿sí? Porque el ayuno de Jesús no fue de la noche a la mañana. No dijo Jesús de repente, hoy no tengo nada que hacer, ¿qué empezaré a hacer? Voy a ayunar 40 días y 40 noches. No, es un proceso de entrenamiento, es un proceso de práctica espiritual que va cada día tomando más tiempo y más días. Y luego tiene que implementarse pues algunas medidas para que nuestro cuerpo que no está acostumbrado a esas cosas no se descompense. ¿Estamos? Pero nosotros podemos ayunar 3 días sin ningún problema. ¿Ok? Sin ningún problema. Muy bien.
Hay ayunos médicos que es desde la mañana hasta la 1 de la tarde. El ayuno bíblico es de 3 de la tarde a 3 de la tarde. Son 24 horas. Pero no es de la mañana, sino de 3 de la tarde. Usted puede desayunar, comer y a las 3 de la tarde entra en ayuno. El ayuno no solamente es dejar de comer, es entrar en comunión constante con Dios. No importa lo que haga, debe estar en comunión. Y aprendemos así a percibir a Dios las 24 horas. Así lo aprendemos. Y entonces sabemos que donde quiera que estamos, ahí está Él. ¿Por qué? Porque sentimos eso que experimentamos en el ayuno. Pero vamos a seguir porque hay algunos otros puntos. También habla sobre que debemos hacer tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí estará vuestro corazón. Por eso es muy importante esto, hermanos, ubicarnos, porque algunos nuestro corazón no lo tenemos apegado a Dios. Nuestro corazón lo traemos en otros lados, apegados a otras circunstancias, situaciones. Sexo, poder y dinero. Hay un libro, ¿eh? Hay un libro sobre eso. Y cuando nosotros ubicamos nuestro corazón allí, en el poder, en el dinero o la sexualidad, es ahí donde está nuestro corazón. Forma que el capítulo 7, verso 7 nos confirma y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. ¿Sí? La Biblia aquí Jesús dice y le llama el ojo, pero tu perspectiva, si tu perspectiva es buena, o sea, si tu corazón está en el... Empieza la palabra del Señor a fluir de tal forma que nos sentimos empoderados y no importa que venga enfrente,
sino que estamos listos de contemporáneas de hoy. Todo tiene que ver con tu perspectiva, con tu positividad o tu negatividad. La positividad tiene que ver con la fe. No se trata de repetirte las cosas, se trata de creer en las promesas de Dios. Y entonces cuando tu vida está basada en las promesas de Dios, entonces tú tienes un buen ojo o una buena perspectiva en tu vida para hacer las cosas. Sabes lo que tienes que hacer. Cualquier obstáculo es vencido porque tienes una palabra de Dios para ese obstáculo. Y no importa qué es lo que sea, ese no te dejará vencer, que salgas vencido, sino al contrario, tú vas a vencer y vas a salir adelante. Habla sobre las riquezas también, porque ninguno puede servir a dos señores, porque si aborrece el uno, amará al otro, o estimare uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y hermanos, hay que entender bien, porque el versículo que leímos de Proverbios dice que si Dios nos enriquece, dice que no nos causará mal. Entonces el problema no es la riqueza, sino lo que dice la Escritura. El amor al dinero es el problema. Donde está tu corazón es el problema. Si tu corazón está en el dinero, entonces allí encaja perfectamente bien esto que Jesús está diciendo sobre las riquezas. Habla sobre el afán y la ansiedad. ¿Has tenido ansiedad? Yo le voy a ser sincero. Últimamente he entrado en un proceso de ese tipo de cosas. Soy un ser humano, ¿verdad? Y los acontecimientos, circunstancias de mi vida, a veces se juntan, a veces... Yo nunca digo nada. Es muy raro que diga algo. Me estoy sincerando con usted aquí. Pero la ansiedad es algo que todos somos susceptibles. Y que lo único que nos puede sacar adelante, lo único en la cual nosotros podemos afianzarnos es precisamente en Dios y su Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque vuelvo a repetir, ninguno estamos exentos de sentir ansiedad. Algunos es más severa y otra es más sencilla, pero todos estamos susceptibles a un tipo de ansiedad. Por las circunstancias, las situaciones que suceden, por las cosas que han pasado en nuestras vidas. Pero no es justo que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario para hacernos libres y nosotros estemos sujetos a algo que Dios nos hizo libre ya. Y es por eso que debemos de recurrir a lo que Dios ha hecho por nosotros y tomar su promesa de libertad y tomar su promesa de fortaleza y tomar su promesa de que Él es por nosotros, de que Él se levanta juntamente con nosotros y Él nos va a ayudar a salir adelante, y que esa ansiedad es una mentira que escuchamos del enemigo y la dejamos penetrar a nuestro corazón. Yo no, la escritura no dice cómo sucede esos tipos de ansiedades.
pero el hombre y la mujer lo sufre. Y es importante que entendamos esa respuesta que el Señor nos da con respecto al afán y la ansiedad. Y la respuesta es de que Dios nos ama y que está dispuesto a, a, a estar al cuidado de nosotros. Y pone como ejemplo aquí a la naturaleza. Primero habla sobre que no nos preocupemos o no entremos en un proceso de afán o de estrés sobre nuestra vida, qué habemos de comer o qué habemos de vestir. Y luego nos da como ejemplo las aves del cielo. Dice que ellos no trabajan ni hilan y Dios les provee. Para darnos a entender que no hay obstáculo que Dios no pueda estar presente y ayudarnos a salir adelante. Y luego da la clave de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. En este proceso del afán y la ansiedad, esa es la clave. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando te sientas estresado, cuando te sientas en afán, cuando te sientas en ansiedad, es el momento de buscar el reino de Dios. Por eso, si en un momento de ansiedad tu respuesta es hincarte y orar a Dios, estás haciendo lo correcto. No importa que los demás te vean, no importa que los demás te critiquen, es más. Porque es a lo que más le tememos, que alguien nos vea hincarnos, ¿verdad? A orar, pedir, porque nos sentimos en ansiedad. No importa, hermano. Esa es la respuesta correcta. Porque el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es la respuesta al afán y a la ansiedad, al estrés. ¿Qué más dijimos? A la tristeza. ¿A qué más? A la depresión. Hoy la enfermedad número 1 del ser humano es la depresión. Y la respuesta está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo lo buscamos? Con los ejercicios espirituales. O como le decíamos el BOAS, ¿no? Ya le añadimos una S, el BOAS. Biblia, oración, ayuno y servicio al Señor. Luego nos habla de algo muy importante, el juzgar a los demás, que tengamos cuidado. No juzguéis, dice, para que no seáis juzgados. No somos jueces, hermanos. No somos jueces. Nuestra respuesta a esto es el amor al prójimo. Y viene la regla de oro, que es la oración. Esta que ya leímos, que ya vimos. Y luego, mande. Habla sobre la puerta estrecha. Y después, cuando habla de la puerta estrecha, está hablando de que el camino angosto y la puerta angosta es el camino correcto. No porque sea difícil de caminar, pero sí debe ser uno centrado y exacto en saber el camino que vamos llevando. La gente que va por el camino ancho no sabe a dónde va ni para dónde va a llegar. Pero nosotros sí tenemos entendido el camino bien trazado y a dónde será nuestro final. Habla sobre la puerta estrecha, dijimos, y este tema tan importante por nuestros frutos los vamos a conocer. Los frutos hablan de lo que nosotros somos. Nuestras acciones hablan de lo que nosotros somos. No lo podemos esconder eso, hermano. El mundo tiene un dicho, dice, ya enseñó el cobre. ¿Sí lo ha oído usted, verdad?
Ya enseñó el cobre, este. Y no es otra cosa sino por sus frutos los vamos a conocer. Así es que no podemos engañar a nadie, hermanos. Podemos hacer ciertas acciones, podemos hacer ciertas cosas, pero los frutos hablan de la esencia nuestra y esa no la podemos esconder. De alguna forma sale el cobre, ¿sí? De alguna forma damos a conocer el cobre. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, el hecho de que saquemos el cobre no significa que ya estamos derrotados, significa que tenemos que trabajar en esa área. Y que los frutos nuestros debe ser, como dice también en Santiago, que no es justo, hermanos, dice, ni es verdadero que de una sola fuente salga agua amarga y agua dulce, sino que nosotros somos una fuente de agua dulce, ¿sí? Y luego después empieza a hablar sobre la lengua, que es otro instrumento que habla sobre nuestros frutos. Si quieres saber qué es lo que hay en el corazón de la persona, escucha lo que habla, cómo se expresa. Y no es para juzgar, hermanos. No te equivoques ni me equivoque. No es para juzgar. Es para que te des cuenta y sepas cómo ayudar a la persona o cómo ayudarte a ti mismo. Porque hay veces que estamos listos para oír a los demás, pero no estamos listos para oír a nosotros mismos. Y tenemos que oírnos a nosotros mismos para poder que alguien también nos ayude. Porque hay veces que no podemos nosotros solos. Necesitamos que alguien nos ayude. Después de esto, nos dice que dice que los hacen la voluntad de Dios. Y ya se va sobre los dos cimientos. Y ahí termina la serie de indicaciones de Jesús con la frase que leímos. ¿Quieres ser un hombre insensato, una mujer insensata? Entonces no hagas lo que Él ha dicho. Pero si quieres ser sensato y quieres ser una mujer sensata, entonces no solamente seamos oidores, sino también hacedores de su palabra. Estos principios que Dios dio es de la vida cotidiana. Muchos de nosotros a veces no sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Sí, no sabemos los 10 mandamientos a veces porque alguien se tomó la delicadeza de enseñárnoslo, ¿verdad? Y a veces no nos aprendimos todos, pero algunos se nos quedaron ahí presentes. Pero estos no son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es lo que la ley, en qué se basa la ley. Aquí son principios cotidianos para ti y para mí, que te van a ayudar en tu vida como hijo de Dios, que me van a ayudar en mi vida como hijo de Dios, porque yo también lo necesito, hermano. Soy pastor, soy un líder, pero yo también lo necesito, porque también soy humano, porque también necesito una relación con Dios, porque también debo obedecer a Dios. Dios no me da anuencia de desobediencia, sino que también debo obedecer a Dios. También debo tener presente que debo amar a mi enemigo. También debo tener presente que soy luz. Si quiero ser un ser humano, un hijo de Dios prudente, entonces no solamente debo leerla y aprenderla, sino practicarla. Es prácticamente lo que está diciendo, hacedores de la palabra, ser practicantes de la palabra. Y ese es el punto principal en nuestras vidas, hermanos. Lo que Cristo quiere enseñarnos es de que si nosotros tenemos la oportunidad poderosa de estar con Dios, tener a Jesucristo en nuestro corazón,
Lo más importante para nosotros en nuestra vida debe ser obedientes a lo que Él nos ha dicho. Y si somos obedientes, seremos personas sensatas. Porque la sensatez, hermanos, no se logra tan fácilmente. Es la vida cotidiana, desde que tú te levantas desde la mañana hasta que nos acostamos por la noche y aún dormidos, estamos bajo la influencia de Dios en nuestras vidas. El verso 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y sabe cuál era la diferencia de Jesús y los escribas? De que Jesús era un practicante de la palabra. Y los escribas solamente eran mencionadores de la ley. Su vida no la respaldaba con hacer la ley. ¿Mande? Eran fariseos. De ahí viene esa palabra. Realmente los fariseos es una corriente religiosa de los judíos. Existían dos corrientes, los saduceos y los fariseos. Y se distinguían los fariseos precisamente por eso, porque no eran practicantes de la palabra. Eran juzgadores nada más. Sin embargo, tenían características buenas, porque los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Entonces, ¿en qué caemos en esto? De que nosotros no podemos caer en una religión donde solamente estemos señalando sin hacer la palabra de Dios. Y es prácticamente lo que nos está enseñando Jesús aquí. Nos pone una serie de actividades que tenemos que tomar en cuenta para nuestra vida cotidiana. Pero también nos está diciendo que si nosotros no somos practicantes de lo que Él nos ha dicho, entonces es algo muy sencillo. Somos personas insensatas si no lo practicamos. Pero si somos practicantes de lo que Él nos ha dicho, entonces dice, ustedes serán como el hombre prudente, como la mujer prudente, que sabe hacer las cosas correctamente, que no se va con la finta, que no se va con el instinto, que no se va por la vista, sino que sabe hacer correctamente las cosas y entonces empieza a hacer o edificar su vida, su casa. Porque uno de los ejemplos o ilustraciones de la Biblia que nos habla de nuestra vida es precisamente la casa, el hogar. Y aquí prácticamente está hablando de tu vida y de mi vida. Que si yo voy a edificar mi vida, si yo voy a formar mi vida, mi carácter, mi forma de ser, mi forma de responder a las cosas, mi forma de vivir en esta vida, debo entender que la única forma es siendo un practicante de lo que Él nos ha mandado a hacer y nos considera como esa persona prudente que sabe hacer bien las cosas y que está edificando su vida sobre una base firme. Porque si no somos practicantes, entonces somos insensatos y estamos formando nuestra vida. Estamos cimentando nuestra casa, nuestra vida en tierra movible, donde cualquier cosa viene y nos tambalea. Y sucede entre nosotros, hermanos. Por eso muchas personas vienen a Cristo, pero no todos se quedan. Porque su motivo de venir a buscar al Señor es algo erróneo, es un motivo erróneo, perdón. Pero cuando es un motivo lícito, cuando es un motivo verdadero, que es buscar el reino de Dios y su justicia, entonces la persona se cimenta en la base, en la roca, y permanece, y busca, y crece, y avanza. ¿Sí me explico?
Se compara con lo que la Biblia también dice de que se desparrama la semilla y la semilla cayó, dice, en tierra pedregosa, en tierra, ¿qué más dice? De espinos, en el camino y en la tierra fértil, dice. ¿Sí? Los que cayeron en el espino, en el camino y la tierra mala, dice que se lo comieron o las mismas circunstancias lo ahogaron, no germinó la semilla, ¿verdad? Y se perdió. Pero la que cayó en tierra fértil dice que la semilla germinó, creció y su fruto, dice, es al 100 por 1. Es prácticamente lo que nos está diciendo. Es una comparación. Si nosotros, hermanos, empezamos a ser hombres y mujeres sensatos, cimentando nuestra vida, nuestro hogar, en los principios que Jesús nos está diciendo en esta parte bíblica, nosotros vamos a ser personas fortalecidas como la semilla que cayó en la tierra fértil y nuestro fruto, nuestra vida producirá al 100 por 1. Una persona sensata aprende de Dios para formar su vida. Una persona insensata es aquella que siempre quiere hacer lo que le da la gana. ¿Usted conoce personas que les gusta hacer lo que le da la gana? ¿Conoce personas que no quieren escuchar a nadie? ¿Conoce personas que su frase es, no sé qué me pasa? Y le echan la culpa a la mala suerte. Tengo mala suerte. ¿Ha escuchado esa frase? También. Decía un borrachito allá en una iglesia, yo me sé la Biblia, el derecho y al revés, decía. Soy el principio y el fin y el alfa y el omega. Ya con eso estaba diciendo que no sabía nada. Pero desgraciadamente las personas creen eso. Y lo que caemos, según lo que nos dice Jesús, son personas insensatas. Y si tú lo percibes, no es para que los critiques, ni para que los desprecies, sino para que los ayudes a que salgan adelante de su insensatez. ¿Sí me estoy explicando? Eso somos nosotros, somos luz, somos sal. Y si percibimos a alguien que vive en una vida insensata, debemos de tratar de ayudarles, que salgan de su insensatez. ¿Verdad? Antes decíamos, ah, cómo eres de bruto. Así decíamos antes, ahora no. Ahora eres un burro. ¿Ah? Y luego le añadían, eres un burro calabacero, no sé por qué le decían calabacero. Pero eran las frases. Es una persona insensata, hermano. Y tenemos que tener la visión espiritual para ver en esa persona cómo podemos ayudar. Una persona que no quiere obedecer los mandatos de Dios es una persona insensata. Y hay que ayudarle. No es nuestro enemigo. No vamos a ser bélicos con ellos. No vamos a exasperarlos, ¿verdad? Pero sí vamos a buscar ayudarlos. Porque quiero decirte, esas personas tienen una necesidad interna terrible, que lo único que puede ayudarles es Dios en sus vidas. Es lo único. ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? No más que algunos tuvimos la oportunidad de venir más temprano al Señor, ¿verdad? Y otros pues tarda más en venir al Señor, pero de igual forma, el pago es el mismo, ¿sí? Los que vinimos por la mañana, los que vinimos por la mediodía y los que vinimos en la tarde,
el pago es el mismo. El Señor nos recompensa igual, también igual. Nos recompensa, ¿verdad? De la misma forma. Así es que no tenemos derecho de decirle, Señor, si yo desde joven te serví, desde madrugada llegué a ti, ¿verdad? ¿Y por qué este que ya llegó casi anocheciendo y trabajó un ratito y le estás pagando igual que a mí? Hermanos, Él es justo y nos responde igual. ¿Cuál fue mi promesa para contigo? Pues que me pagaras 2 denarios. Te los pagué. Sí. Entonces, ¿qué te importa a ti lo que yo haga con lo que es mío? ¿Ah? Si yo le doy igual que a él, es un acto de misericordia mía hacia el que llegó en la tarde, en la noche y que trabajó poco. ¿Sí? Así es que aquí las edades no importan, Dios paga bien, muy bien. Las mismas promesas que fueron para nosotros que llegamos más temprano, son las mismas promesas para ti y están para cumplirse sobre tu vida como se han cumplido sobre aquellos que llegamos temprano. Digo, un poquito más temprano. Así es que no hay nada que temer, ni nada que, ah, ¿cómo se dice? Ni nada que reclamar, porque como dice un hermano y que la misma Biblia lo dice, los tiempos de Dios son ¿qué, hermano Marcial? Son perfectos. Venimos en el momento preciso, ni después. A mí me pesaba no haber venido antes. Me pesaba y yo decía, Señor, y Él me ha hecho entender que no había un antes, que fue en el tiempo preciso. Que Él trabajó y me hizo recordar. Él llegó a mi vida desde que estaba pequeño, pero yo no lo entendía. Mi ambiente, mis circunstancias y situaciones no eran muy ah, aptas para que pudiera tener ese corazón para entender lo que es Dios. Así es que crecí, ¿verdad? Pero desde los 7, 8 años, Dios empezó a llegar a mi vida por medio de las escuelas bíblicas de verano. Y nosotros íbamos de vacaciones, ¿verdad? Y allá Dios tenía preparado. Ah, en la adolescencia también me pegó otro entre, ¿verdad? Pero como yo me sentía muy sabio, como todo adolescente y joven se siente, ¿verdad? Pues esta señora que me va a venir a mí a enseñar, luego me la daba de filósofo y todo eso, ¿verdad? Y medio brujo. Así es que, no, pues entonces no había nada. Y a pesar de que me dio unas cachetadotas y me dejó todo atarantado, ¿verdad? No quise reconocer y seguí en mi mismo camino. Pero hubo un momento donde Dios tuvo que hacer algo poderoso, porque era tan necio y tan renuente que a pesar de que sabía y entendía algunas cosas, no quería dar mi mano a torcer. Tanto que tuvo que hacer algo sobrenatural, que no hubiera duda, ni hubiera ninguna ah, justificación que pudiera tener para no dar mi vida totalmente a Jesús. Me dejó, como dice mi esposa, sin argumentos. No sé si ya se lo platiqué a usted, pero en ese momento Dios me hizo ver lo que el pecado hacía y estaba haciendo en mi vida. Me abrió los ojos espirituales y pude ver mi cuerpo podrido totalmente. Y nosotros no lo vemos.
Pero volteé porque sentí que se me cayó algo de los ojos o que pasó algo enfrente de sí. Volteé a ver qué es lo que era y pude ver mi cuerpo podrido. Y entonces oí la voz audible: corre porque es la última oportunidad. Y como era medio incrédulo, volteé a ver quién era. ¿Y qué creen? No había nadie. Y entonces, pero me aguanté como los meros machos. ¿Ah? Y me quedé parado. Y entonces volví a oír la voz: corre porque es la última oportunidad. Sí, lleno de misericordia, hermanos. Y no tuve más, ya sabía que no había nadie allá atrás. Entonces ahí fue donde me rendí. Y le dije a ella: voy a pasar al frente. Ella dijo, casi me agarraba de la mano, ¿no? Que no me aguantaba ni solo. Y hermanos, eso sobrenatural me doblegó. Y es lo que nos está diciendo aquí, hermanos. Basta, basta de querer seguir haciendo lo que nos da la gana. Si queremos ser sensatos, si queremos edificar bien nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, lo que somos nosotros, necesitamos no solamente ser oidores, sino hacedores de lo que Él nos ha mandado hacer. Amén. Ponte sobre tus pies y le decimos: Señor, gracias por venir a mi vida. Ahora permite que me centre en tu camino, hermano. Si tu corazón no está en Dios, la base en Dios, es tiempo de quitarlo de ese lugar y hacer tesoros en el reino de los cielos, que ahí estará nuestro corazón. Señor, aquí estamos en esta hora. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a asimilar esto. Aquellos que estuvieron a tu lado cuando estuvieron escuchando frases, estas ordenanzas, esto que fue puesto en tu palabra, y son palabras tuyas, Señor. Permite que podamos vivirla en forma cotidiana. Tú tienes una respuesta para toda nuestra vida, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Señor, de Mateo. Así es que, Señor, en el nombre de Jesús, permite que podamos centrarnos en leerlo, poder asimilarlo y practicarlo. Porque si lo hacemos así, Señor, entonces tu palabra dice que vamos a ser hombres y mujeres sensatas, que sabremos edificar en una buena base, que vamos a ser indestructibles, sino que vamos a permanecer, Señor, ergidos en la base que eres tú, Señor, y tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, obra en nosotros. Espíritu Santo, trabaja en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Voy a pedir a nuestro